Muy bien, súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, afortunadamente. Por ¿Cómo acá, vas tu tiempo de hermano, bien, gracias autoconocimiento? a Dios. Así es, de autoconocimiento, mucho autodescubrimiento realmente. O sea, creo que ha sido unos días. A ver, este por lo general es mi estilo de vida, ¿no? O sea, yo no suelo salir mucho de mi casa, por lo general siempre estoy en mi casa con mis libros, en mi estudio, pero particularmente, y es como que no he sentido mucho la sensación de que estoy encerrado o en cuarentena, ¿sí? Pero a veces me pongo a pensar como, es que es verdad que está pasando esto, ¿no? Y empiezo y digo, uff, entonces a ratos me entra el tema de la incertidumbre un poco, un poquitico la ansiedad sin saber qué va a pasar, pues como, y creo que igual también te ha pasado un poco que tú te dedicas en gran parte, o uno de tus modelos de negocio son los entrenamientos presenciales, entonces entra como la incertidumbre, ni siquiera tanto como profesional, sino que es como que, o al menos a nivel personal, siento que digo como, puse, ¿en qué momento me va a volver a parar en una tarima? ¿En qué momento me va a volver a estar con los participantes y a estar ahí como en escenario? Y me entra un poquitico la ansiedad, pero de resto, bien, gracias a Dios. No, claro, y la mente siempre se siente porque recuerda que nuestra mente le encanta la zona de confort, le encanta la comodidad, le encanta saber qué es lo que va a pasar, le encanta quedarse ahí como sin sobresaturarse, sin estresarse con ese tipo de información. Y cuando pues estamos en un evento de estos en donde lo que tú dices, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a tener los entrenamientos presenciales de nuevo, entonces pues la mente empieza como a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces esa historia que empieza a pasar en tu mente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que gran parte de esa sensación de tranquilidad que nosotros muchas veces queremos tener nace de justamente esa sensación de que nosotros podemos controlar muchas cosas, ¿no? O sea, sentimos que tenemos el control sobre nuestro trabajo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras emociones, y es ahí cuando nosotros empezamos a experimentar ese poquitico de perturbación, por así decirlo, en nuestra existencia, donde esta vaina se descontrola a veces mucho y otras veces no tanto. Tal cual. Sí, así es, porque definitivamente eh, la mente es ahí, como muchos la llaman la loca de la casa, pero que no es tan loca, sino que hay que aprenderla ahí a controlar y saber pues cómo se maneja y también y aprender a manejar esas emociones. Y yo creo que pues por eso el tema de hoy, o sea, el tema de conciencia plena es muy importante porque es aprender a estar en el presente, aprender a aceptar. Yo siempre digo que hay que entender muy bien el concepto de aceptación, porque la aceptación no es resignación, sino que es entendimiento, es entrega y es saber para qué pasan las cosas. Entonces yo creo que ese término de conciencia plena, por ejemplo, del cual vamos a estar hablando, bueno, y ya estamos hablando, ahorita, pues es muy importante y súper clave para que las personas lo procesen aún más. Sí, perdón, totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué te parece, David, si antes de comenzar nos cuentas un poquitico acerca de qué haces, de lo que tú eres, a qué te dedicas? Porque también no solamente digamos que eres experto en este tema, no solo en meditación, o sea, yo creo que realmente algo mucho más profundo de la meditación, que es eso que tú estás nombrando, que es conciencia plena. También además tienes una comunidad en la ciudad de Pereira que se llama Metacer, también dictas talleres financieros. Bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de eso? Claro que sí. Claro que sí, gracias Alejo. Y bueno, mi nombre es David Peláez, soy fundador de Metacer. Metacer es una empresa que está en el mercado hace 2 años y nos enfocamos en compartir con las personas herramientas que les ayuden a aumentar su bienestar financiero, su bienestar espiritual y su bienestar emocional, trabajando las dos áreas que para mí son pues súper claves y súper importantes, como esas, dentro de esas 8 áreas de vida nosotros trabajamos mucho lo que es el área espiritual y el área financiera, porque creemos en un crecimiento equilibrado. Entonces trabajamos mucho todos los temas de desarrollo personal enfocados pues en el tema de desarrollo espiritual a través de meditación y educación financiera a través de finanzas personales, finanzas corporativas y mercados de inversión. Yo empecé en este proceso, bueno, yo soy economista de profesión y en la universidad pues me empezaron a gustar mucho como las finanzas, pero yo desde que salí de la universidad no me metí por este lado financiero, sino que me metí por el lado del comercio internacional. Entonces yo empecé mi experiencia esta área de comercio internacional. Después estuve trabajando 2 años acá, tuve la oportunidad
para irme fuera del país. Me fui un año fuera del país, estuve viviendo y trabajando un año en India y allá fue como en donde empecé todo este proceso de conexión conmigo mismo y bueno, definitivamente fue un viaje que transformó mi vida. Regresé y me fui para Bogotá a trabajar con una multinacional. Estuve trabajando con una multinacional en Bogotá 4 años. Decidí renunciar para dedicarle full time al negocio de emprendimiento que decidí montar. Hablaba mucho, pero yo dije, bueno, ¿y dónde está la acción? Entonces monté un proyecto de emprendimiento, el cual tuve que cerrar 10 meses después por procesos de economía, por procesos de sociedad, por muchos errores que uno comete en sus primeros procesos de emprendimiento. Y pues ahí básicamente esos errores me llevaron a aprender muchísimo para aplicarlos finalmente en lo que estamos haciendo hoy con Metacer. Allá en Bogotá me di cuenta que definitivamente había una información que no nos estaba llegando a nosotros a través del sistema educativo tradicional, y cuando regreso aquí a Pereira, después de mi aprendizaje empresarial en la ciudad de Bogotá, regreso aquí a la ciudad de Pereira y empiezo como a reinventarme en ese momento. Eso fue en 2016 y empecé pues a desarrollar mis propios talleres. En Bogotá yo tuve estudios de liderazgo, comunicación, me certifiqué como entrenador y de finanzas personales también. Entonces cuando regresé acá me empecé como a reinventar con todo eso que ya había hecho y con esa experiencia que había adquirido los últimos años. Y bueno, para hacer la historia corta, eso fue en 2016. En enero de 2018 registramos la empresa como tal, que es una extensión como a lo que yo estaba haciendo como profesional independiente. Invitamos a otros entrenadores a ser parte y desarrollamos unos procesos de entrenamiento para ayudarle a las personas en todo ese proceso. Entonces, hoy en día tenemos una comunidad de bastantes personas en el eje cafetero y con todo este proceso virtual, porque ya llevamos prácticamente 2 meses en cuarentena. Y nosotros pues con nuestro compromiso y pues ya habíamos hecho algunas pruebas, porque dentro de nuestra programación estaba el hacer esos entrenamientos virtuales este año e irnos a la parte digital, solo que todo este proceso que estamos viendo aceleró ese proceso. Entonces, empezamos con nuestro club de educación financiera. Yo tengo un club de educación financiera y en Metacer también tenemos el club de desarrollo personal y meditación desde hace mucho rato, incluso desde que existiera la empresa como tal. Y ahorita lo estamos haciendo de forma virtual y afortunadamente hemos tenido un muy buen resultado de conexión con las personas. Se han conectado personas de diferentes ciudades del país, de Costa Rica, de Estados Unidos y de Bolivia también. Entonces hemos tenido un muy, muy buen resultado y bueno, lo que queda ahorita es seguir creciendo y seguir compartiendo valor con las personas en estos temas. Qué bueno, David, pues de verdad me alegra muchísimo. Primero, gracias por haber aceptado la invitación a compartir no solamente tu conocimiento, sino también tu experiencia con todos nosotros, que de seguro va a ser muy valiosa, ya es muy valiosa de por sí. Y dos, bueno, me encanta todo lo que tú dices, porque principalmente me encanta por 2 razones, ¿no? O sea, lo que tú nombras de la parte espiritual y de la parte financiera, porque yo creo que justamente tú hablabas acerca de un equilibrio y creo que sí es importante, o no solamente es importante, es vital que así como nosotros trabajamos todos los días constantemente para poder materializar nuestros sueños y para poder conseguir aquellas cosas que nosotros deseamos experimentar físicamente o tangiblemente, también es importante que nosotros trabajemos internamente, ¿no? O sea, finalmente aquello que nosotros tenemos en nuestro interior es lo que se ve reflejado en nuestro exterior. Dicen por ahí que nuestro mundo invisible crea nuestro mundo visible y justamente necesitamos tener, y yo ayer compartía un video en el que hablaba un poco y decía más o menos como que nosotros podemos estar mentalmente muy fortalecidos, pero si nosotros emocionalmente y espiritualmente estamos rotos, esa fortaleza mental se va a ver reducida a absolutamente nada. Nosotros necesitamos en realidad que muchas veces creemos y estigmatizamos y también llegamos inclusive a menospreciar la parte espiritual porque creemos que se trata de desprendernos de aquello material, se trata de desprendernos de nuestras relaciones, se trata de desprendernos de absolutamente todo lo que nos apasiona en la vida y creemos que el ser espiritual simplemente es vivir la vida sin ningún tipo de propósito o dejado, por así decirlo, y en realidad tiene que ver con cosas totalmente diferentes. Yo personalmente sigo muchos referentes que son muy espirituales, pero también son increíblemente exitosos a nivel de resultados. Es que es increíble, Alejo, cómo las personas todavía y muchísimo, pasa muchísimo, porque incluso en mis talleres y en los procesos de entrenamiento que damos, todavía las personas confunden la espiritualidad
con la religión. Y entonces, como hay personas que están, pues tienen algunas creencias limitantes y tienen algunas de pronto experiencias que no les ha gustado con respecto a la religión, se alejan también de la espiritualidad porque piensan que es lo mismo. Y es lo primero que empezamos a desmitificar. O sea, espiritualidad no es religión, absolutamente nada. Entonces, eso es algo que todavía hay mucho y que, bueno, está como en nuestro deber empezar a crear conciencia sobre eso. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Creo que se puede ser espiritual, no sé, yo personalmente creo muchísimo en Dios, pero creo que hay muchas personas que son espirituales que creen en el universo, creen en la vida, creen en la ley del karma y el dharma. O sea, creo que al final sí hay una fuerza superior a nosotros que constantemente nos está rigiendo gran parte de nuestra vida, nos está poniendo situaciones para que nosotros avancemos y crezcamos, porque definitivamente hay cosas que salen de nuestro control y que nosotros no podemos prevenir ni siquiera, pero cuando nosotros tenemos esa conexión es cuando nosotros nos permitimos fluir constantemente con la vida y aceptar justamente lo que estabas diciendo al inicio de tu introducción, cuando nosotros aceptamos aquello que podemos controlar y aquello que no podemos controlar también, es cuando nos desprendemos de sentimientos o de emociones como el estrés, como la ansiedad, como también muchísimas veces la preocupación, y obviamente esto es un tema que va muchísimo más a profundidad. Completamente. Eso es lo que hacemos nosotros y es lo que tenemos que procurar por generar en las personas, desarrollar mayor conocimiento y mayor información en estos temas. Total. Bueno, David, yo quiero hacerte una pregunta que últimamente, la verdad, he estado estudiando bastante al respecto de eso y me ha encantado muchísimo, porque creo que justamente es allí donde he encontrado como la mayor felicidad, ¿sabes? Y es al respecto del dolor o del sufrimiento. Yo personalmente creo que es necesario que nosotros vivamos ciertos procesos de cambio, de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, porque justamente eso es lo que nos vuelve a nosotros fuertes. Nosotros tenemos dos decisiones en la vida. Tenemos la decisión de ser frágiles o de ser fuertes o de ser antifrágiles, por así decirlo. Y todos nuestros resultados se ven reflejados en esa decisión que nosotros tomamos. Si nosotros elegimos la fragilidad, es decir, lo que nosotros conocemos, lo que nos es cotidiano, estancarnos donde estamos simplemente porque no queremos esforzarnos un poquitico más, eso se va a reflejar en nuestras relaciones, en nuestras finanzas también, en nuestros proyectos, en las oportunidades que nosotros tenemos. Pero si nosotros constantemente nos estamos sumergiendo en la incertidumbre, por así decirlo, porque yo creo que el crecimiento va de la mano con la incertidumbre, es ahí donde nosotros nos estamos construyendo cierta antifragilidad al caos. Y no se trata de que nosotros nunca experimentemos eso, se trata de que nosotros, cuando lleguen esas situaciones, nosotros estamos internamente fortalecidos para poder afrontarlas y salir perfectamente librados de allí. Y no me refiero solamente a la situación que nosotros estamos viviendo actualmente, sino todo en la vida. Cada vez que nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, vamos a vivir este proceso de incertidumbre. Así es, pero recuerda, y ahí es importante hacer varias anotaciones, Alejo, porque ahí hay cosas súper claves. Y tú hablaste de la palabra sufrimiento, hablaste de la palabra dolor. Y no, en términos espirituales, bueno, y todo lo que te voy a compartir, obviamente, en este live es desde mi experiencia, desde mi conocimiento y lo que he aprendido en todos estos años. Y es que el dolor no es opcional, porque a veces nos duele. Lo que sí es opcional es el sufrimiento. Es si tú sufres con ese dolor y con lo que te está causando ese dolor. Y por cuánto tiempo vaya a durar ese sufrimiento, eso depende de ti y nada más de ti. Porque hay personas que dicen, no, pero es que todos sufrimos todo el tiempo. Bueno, hay muchas causas de sufrimiento. Y claro, y es real que hay muchas causas de sufrimiento, pero el sufrimiento finalmente es opcional. Tú decides si sufres lo que está pasando o no. Porque algo de lo que hablaba, que me ha gustado mucho, que lo he practicado mucho, algo de lo que hablaba el Buda, por ejemplo, y es que la fuente del sufrimiento es el apego del ser humano, el apego a las cosas que le producen placer y la aversión a las cosas que no le producen, o sea, que le disgustan o que le producen dolor. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender ese proceso,
finalmente esa fuente de sufrimiento, cuando empezamos a controlar y a entender que todo es impermanente, que todo lo que nos esté pasando no va a durar para siempre, que no hay por qué generar sufrimiento por algo que es tremendamente pasajero, pues ahí es donde nosotros empezamos a generar una calma y una ecuanimidad ante esas cosas que nos pasan, y entendiendo ecuanimidad como esa capacidad de no reaccionar. O sea, acepto y entiendo que hay cosas que pasan que me gustan y hay otras cosas que pasan que no me gustan tanto, ¿cierto? Pero es tener la ecuanimidad de tú aceptar ese proceso, entender que eso que está pasando no es permanente y que simplemente no vas a dejar afectar tu estado mental y emocional por lo que está pasando. Y bueno, y ahí sí, como dice el cuento, es mejor decirlo que hacerlo, porque nosotros, y a través de las emociones y los neurotransmisores y bueno, muchas cosas que de pronto en estos momentos no voy a profundizar, pero entonces, y además que no nos enseñan a controlar nuestras emociones, no nos enseñan sobre inteligencia emocional en el sistema educativo tradicional. Entonces es muy complicado, es súper complejo, y mientras tú más vas avanzando en este proceso de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, pues vas generando una facilidad en ese proceso, pero no es sencillo, claro que no. Total. Sí, bueno, muchísimas gracias por esa contribución. Tú hablabas al principio acerca de la aceptación, ¿no? Y decías que muchas veces confundíamos como que la aceptación es resignación, pero que en realidad eran dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Cuando tú hablas como tal de la aceptación, ¿a qué haces referencia y por qué nosotros como tal deberíamos de practicarla? Mira, la aceptación, y como te lo decía y tú bien lo dijiste, no es resignación, porque hay muchas personas que de pronto entienden, entonces me tengo que sentar ahí y aceptar pues lo que me está pasando, y no es en ese sentido, sino y partiendo del concepto de ecuanimidad que te estaba compartiendo ahora, en donde lo que está pasando no dejo que me afecte ni mental ni emocionalmente, el practicar la aceptación es en el estar, y como lo dice Eckhart Tolle también, el estar en el presente, el estar en el aquí y en el ahora, y el aceptar y entender que lo que me está pasando en este momento está pasando porque yo lo necesito para mi proceso de evolución, de conciencia, de evolución como espíritu, y lo que debo hacer es buscar cuál es la semilla de aprendizaje que está escondido en ese problema o en eso negativo, que yo lo veo como negativo, pues en ese momento que me está pasando. Entonces tenemos que buscar esa semilla del aprendizaje. Entonces la aceptación es entrega, es entender el para qué me está pasando esto. Eso es aceptación. Ok, entendimiento, o sea, cambiar quizás el resentimiento, ¿no? Porque todas esas situaciones crean un poco esas emociones que realmente no nos gusta experimentar, pero creo que se me acaba de ocurrir algo en este momento, y creo que cuando nosotros, y creo que esto lo leí en un libro que se llama Conversaciones con Dios, no estoy seguro, que también hablaba justamente de eso, ¿no? O sea, todo lo que pasa por nuestra vida es porque es el proceso que nuestra alma necesita para justamente evolucionar y trascender ciertos aspectos de nosotros mismos. Y decía como tal que cuando toda violencia, decía él, ya yendo un poco más allá, decía que toda violencia es generada por un sufrimiento, pero todo sufrimiento es generado por un deseo que no ha sido satisfecho, y cuando hablamos de deseos no satisfechos es porque estamos poniendo nuestros deseos en el exterior, es decir, en otras personas, en otras circunstancias. Claro, exacto, y ahí empieza a surgir el apego. Cuando nosotros tenemos deseos internos, como el deseo del crecimiento, como el deseo de vivir experiencias humanas extraordinarias, por así decirlo, de vivir constantemente en amor, son deseos que nacen dentro de nosotros, y como tal nosotros lo podemos controlar al 100%, porque nosotros inclusive, independientemente de cuál sea la situación, podemos vivir experiencias extraordinarias, podemos vivir constantemente en amor porque el amor nace de nosotros, podemos vivir constantemente en crecimiento. Entonces, cuando nosotros nos aferramos más a esos deseos internos que a los deseos externos, es decir, cuando quiero que otra persona haga algo, cuando quiero que cierta situación se dé como yo espero que se dé, y esos deseos como tal no se ven satisfechos, ahí aparece justamente ese sufrimiento, y al no aceptarlo como tal es donde estancamos nuestro crecimiento, ¿sí? Nuestra evolución o nuestra trascendencia.
así es, porque no aceptas lo que está pasando en ese momento y entonces empiezas a generar rechazo, empiezas a generar aversión contra ese momento o esa persona o ese lugar. Ahí es donde generamos como las programaciones negativas sobre relaciones, sobre experiencias con el dinero, sobre emprendimientos, o sea, por eso yo cuando empecé en el tema de las finanzas personales y en el mundo del emprendimiento y todo, y por alguna extraña razón, porque así tenía que pasar, lo que viví en India y después me conecto con algunas personas cuando vivía en Bogotá y empiezo también este proceso de desarrollo espiritual, yo dije definitivamente, o sea, tenemos que entender que si nosotros queremos resultados en nuestra vida financiera, tenemos primero que trabajar acá. Y todas esas programaciones limitantes y principalmente esas aversiones y esos apegos que tenemos en todo el tema del dinero, los negocios, la riqueza financiera, bueno, y todo esto es lo que precisamente nos está causando o nos está generando nuestros resultados actuales. Y hasta que tú no soluciones o no seas consciente de cuáles son esas creencias o esos apegos o esas aversiones financieras que tú tienes en tu mente, pues tú no vas a disfrutar de resultados diferentes. Uh-huh. Mira que me acabo de acordar de una vez que leí algo que decía como tal que nosotros nos movemos a 5 velocidades diferentes, ¿sí? Y esto fue algo que me cambió por completo a nivel personal y creo que a nivel profesional también, porque digamos que cuando yo empecé todo ese tema del desarrollo personal y de los entrenamientos, me movía muchísimo por la motivación, después un poco por la mentalidad y empecé a estudiar cómo funciona un poco el cerebro y cómo funcionan nuestras emociones. Pero cuando leí esto entendí como tal de que hay algo muchísimo más profundo y una fuerza inconmensurable, muchísimo más grande que la misma mentalidad que de por sí ya es grande. Y la frase decía como tal que nosotros nos movemos a 5 velocidades. La primera velocidad es a la velocidad de la materia. Todo, a ver, partamos de que todo en el universo es energía, sí, y la energía constantemente está en movimiento, la energía nunca está estática. Entonces, decía que como tal nosotros nos movemos a 5 velocidades, la primera es la de la materia, que es tan lenta que nosotros podemos percibirla inclusive con nuestros propios ojos. O sea, nosotros podemos ver cuando vamos caminando, un carro, en fin. La segunda velocidad es la velocidad del sonido. Ya es una velocidad que va un poquitico más rápido, pero aún así nosotros la podemos percibir. La tercera velocidad es la velocidad de la luz, pero es tan rápida que parece que está constantemente ahí. La cuarta velocidad es la velocidad del pensamiento. Los pensamientos emiten una energía impresionantemente rápida, pero la quinta velocidad a nivel de materialización es la velocidad del espíritu. Cuando nosotros nos entregamos como tal al espíritu, lo reconocemos, lo aceptamos, porque no se trata de que yo estoy conectado con Dios, la vida del universo, o no estoy conectado, o sea, al final todos somos exactamente lo mismo y somos la misma esencia, se trata de aceptar o de no aceptar esa responsabilidad. Es ahí cuando nosotros empezamos a experimentar resultados totalmente diferentes. Y cuando hablo de resultados diferentes no necesariamente me refiero a grandes empresas, a grandes sumas de dinero, a grandes seguidores, a un poder de influencia impresionante. Me refiero a resultados que para cada uno de nosotros son llenos de significado y no son resultados convencionales, como digamos cuando nos entregamos, por así decirlo, un poco al ego, ¿no? Cuando queremos algo por satisfacer nuestro ego. Sí, y eso que tú dices es súper clave porque es también donde entra lo importante de la meditación. O sea, la meditación es una práctica que yo lo tengo como y lo comparto como un hábito de poder que hago hace muchísimos años y que definitivamente es la herramienta para tú conectarte contigo mismo, con esa inteligencia infinita en lo que estabas diciendo ahorita, en esa inteligencia superior, esa inteligencia más grande que la misma mente. Yo lo denomino como esa inteligencia infinita. Es donde tú definitivamente te conectas con esa inteligencia, puedes viajar a esa velocidad del espíritu y crear cosas en el mundo físico incluso sin esfuerzo. Y ahí es donde también, pues, conceptos que ha sacado Deepak Chopra, como la ley del mínimo esfuerzo y todos estos procesos, pero yo a veces no complico tanto a las personas, sino que a través de procesos de meditación, yo les ayudo a que se conecten más con ellos mismos y a que puedan empezar a crear primero aquí la vida que ellos quieren. Porque solo cuando la creamos aquí la podemos ver manifestada en el mundo material. Entonces, ahí la meditación es súper clave para precisamente acelerar esa velocidad a la que nos movemos.
Sí, totalmente. Yo personalmente, digamos que, a ver, y eso es una pregunta que te quiero hacer, pero más adelante. Yo tengo una respuesta particular y personal en base a mi experiencia, pero yo nunca, o sea, sí entendía la importancia de la meditación. Hace como 2 años más o menos es que vengo meditando, pero no lo hacía constantemente, ¿sí? Porque me frustraba, porque no era capaz de tener la visualización constante ahí acerca de lo que yo quería crear, porque no era capaz de calmar, inclusive dentro de la misma meditación, esta cabeza loca que a veces se descontrola un poco. Entonces como que la dejaba y volvía y la retomaba, o sea, como que anteriormente lo hacía más porque sabía que era importante, porque lo había escuchado en otras personas. Hoy en día te puedo decir que también para mí es uno de los hábitos que es absolutamente inalterable, sí o sí lo tengo que hacer independientemente del día, porque ahora ya lo siento como tal, o sea, ya no sé que es bueno, ahora siento que de verdad funciona muchísimo para mi vida y que muchas veces muchas grandes ideas me han ocurrido justamente en momentos de meditación. Pero ya que estamos hablando del tema de la meditación, no solamente se trata de cerrar los ojos y hacer unas respiraciones y ya, se trata justamente de desarrollar esa conciencia plena, y cuando desarrollamos esa conciencia plena podemos trasladar esa conciencia plena a otros aspectos de nuestra vida, por ejemplo en los negocios, por ejemplo también el deporte. Rafael Nadal cuenta la historia de cómo se prepara, y él habla ellos le llaman estar en la zona, que es ese estado de máxima fluidez y de conexión. Y él dice que el momento más importante antes o bueno de cada partido es su preparación, porque él como tal se mantiene más concentrado, inclusive muchísimo más que en el mismo partido, porque está visualizando lo que va a pasar en el juego, cuando se está poniendo su banda, cuando está envolviendo la cinta en la raqueta, cuando se está poniendo sus muñequeras y ese tipo de cosas. Dice que como tal es un ritual porque es ahí donde él está visualizando cómo va a fluir cada partido de su vida. Y bueno, todos sabemos que Rafael Nadal es uno de los mejores deportistas, no solo tenistas, sino deportistas de la historia. Así es súper importante estar en la zona, como lo dice él, o generar esos momentos de presencia. Pero también es lo que tú dices acerca de tu experiencia, es lo mismo que nos pasa a todos. Al principio, tú no puedes mantener una meditación consciente y atención plena en el presente por tiempos prolongados. O sea, es completamente normal. Y las personas... El proceso de frustración que viven las personas en una inducción a la meditación es precisamente por eso, porque creen que como les está pasando eso y no se pueden concentrar y no sé qué, entonces que no sirven para eso. No, es que es un proceso, es el proceso normal, que somos expertos a estar desconcentrados. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hemos enseñado a la mente todo el tiempo. Entonces estamos haciendo una cosa y de pronto nos pasamos a hacer otra y pasamos a hacer otra y estamos, o sea, multitasking todo el tiempo. Así está acostumbrada la mente. Entonces cuando nosotros le decimos, bueno, mente, y así es como tú debes empezar a maestrarla, y es trátala como, pues, como si fuera tu mascota, y es, bueno, mente, te voy a dar de eso que te produce placer, pero después, en este momento, nos vamos a quedar aquí quietos, tranquilos, y ahí es donde entra súper clave la respiración. Y lo que tú dices va muchísimo más allá, pero el proceso inicial de entrar en una conexión a través de meditación es por la respiración. Entonces, es el primer consejo que yo le doy a la gente. O sea, inicialmente, respirar y observar nuestra propia respiración. Tan solo con eso podemos empezar a ver cambios. Y tú ya lo dijiste, después de, ¿cuánto dijiste que llevabas meditando? ¿2 años? 2 años. De 2 años, tú ya hoy reconoces que, oiga, sí es necesario, oiga, sí estoy viendo los resultados y los efectos de esas meditaciones, incluso intermitentes, porque cuando empezaste, pues no hacías todos los días un determinado tiempo. Pero entonces, incluso con esas meditaciones intermitentes, tú has empezado a ver los resultados. Entonces, imagínate cuando nos comprometemos con un proceso de meditación constante de todos los días. O sea, nuestro proceso de evolución va a ser muy acelerado, va a ser muy rápido, y eso es lo que a las personas hay que empezar como a tratarles de aplanar un poco esa ansiedad que se empieza a generar cuando me siento, cierro los ojos y bueno, ¿y en qué tengo que pensar o qué tengo que hacer? Y tú decirle, no, es que no haga nada, simplemente respire, observe su respiración. A los 2 minutos ya, bueno, sí, observo mi respiración, pero ¿y entonces qué?
sea, no, cuando empezamos a desapegarnos y a liberarnos de, es que tengo que estar haciendo algo productivo aquí, mandando un mensaje allá, no sé qué, cuando empezamos a desapegarnos de eso y entender que, bueno, voy a dedicarle este tiempo simplemente a estar presente. Y, o sea, y las cosas empiezan a cambiar de una forma maravillosa. Sí, sí, mira que también creía eso al inicio, ¿no? Que simplemente era como tratar de poner en mi mente en blanco, como si eso en realidad fuera posible. Pero justamente, y esto fue una definición que encontré hace muy poco, de hecho no creo que ha sido más de un mes, de un libro de Mark Manson que se llama Todo está jodido, y el man justamente habla mucho acerca de la incertidumbre, habla del dolor como tal, y trataba algo acerca de la meditación budista, y decía que como tal había un paradigma fuertemente construido en la sociedad que hablaba acerca de que la meditación en realidad era para encontrar cierta paz y cierta tranquilidad. Y decía que como tal sí, pero nos está olvidando en la mitad del trabajo. Dice, nosotros encontramos paz y tranquilidad después de cierto proceso de incertidumbre y de dolor. Él habla como tal de dolor porque decía, sentarse en una posición fija tantos minutos en una sola posición, observar, aceptar y querer todos tus pensamientos, todas las barbaridades que se te pueden ocurrir a ti en la mente, todas las distracciones, los pensamientos llenos de ansiedad, los pensamientos llenos de euforia, eso como tal también hace parte de la incertidumbre. Y cuando nosotros somos capaces de aceptar y querer como tal eso en nuestra mente, sin querer transformarla, sin querer cambiarla, es ahí donde nosotros encontramos esa parte de liberación y esa parte de tranquilidad o de paz que muchas veces nosotros estamos buscando. Entonces él decía que como tal no simplemente es sentarme, meditar y encontré paz, es sentarme y soportar esa incertidumbre, porque entre más yo la incertidumbre yo pueda soportar, mayor tranquilidad y mayor fortaleza voy a encontrar en todos los aspectos, en todos los planos. Así es, incluso, y nosotros lo llamamos batallas mentales. No sé, bueno, de pronto no hemos tenido como la oportunidad también de yo compartirte, pero yo he tenido la oportunidad de pasar 12 días en retiros de meditación, donde meditamos desde las 4:30 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la noche aproximadamente. Entonces, y ahí es donde definitivamente, ahí es donde tú entrenas la ecuanimidad, la paciencia, la aceptación, o sea, todas esas palabras tan bonitas y que suenan tan chéveres a veces, pero que no sabemos cómo llegar allá. Simplemente siéntate como tú dices, en una misma posición, y eso nosotros lo denominamos como aditana. Aditana es tener la firme determinación de quedarte en la misma posición durante todo el proceso meditativo. O sea, tú no te imaginas la experiencia que se vive, porque claro, a muchos y a todos, de pronto los que nos están viendo, y bueno, y aprovecho si tienen alguna pregunta, las personas que estén conectadas, pues nos pueden hacer alguna pregunta al respecto, pero muchas personas se sientan y a los 5 minutos están cambiando de posición y se mueven. Porque pues no se me encalambró esta piel, no es que me duele esta rodilla, no es que no sé qué, pero cuando tú le dices a tu cuerpo, y es una pelea entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, me voy a quedar en esta misma posición, no importa las sensaciones que empiece a tener, pero no me voy a mover hasta el final del proceso de meditación, hasta que termine la jornada de meditación. Son muchas batallas mentales, muchísimas, porque te empieza un dolor en una rodilla y bueno, ¿y cómo le dices tú al dolor de la rodilla que se vaya? ¿No? Simplemente hay que aceptarlo, que está ahí. Pero hay que entender que así como aparece el dolor de rodilla, también se va el dolor de rodilla, porque es impermanente. Entonces, ahí es donde tú empiezas a entrenar esa atención plena, esa conciencia plena, esa aceptación, esa paciencia que tantos quieren tener. Eso no se desarrolla yo aguantándome al otro ahí, alegándome al otro lado. No, o sea, la paciencia no se desarrolla así. O sea, también, pero es que puede llevar al proceso de reprimir los sentimientos, de reprimir esas emociones que estamos generando, y después salen, es como algo mucho más grande y se genera un problema mayor. Entonces, en esos procesos de meditación es donde nosotros trabajamos mucho ese proceso, y por eso en Metacer nosotros creamos el retiro de meditación y silencio de 2 días, en donde hacemos solo meditación y silencio por 2 días, un fin de semana, sábado a domingo,
porque es un proceso que le ayuda muchísimo a las personas verdaderamente a entender ese proceso de meditación. Yo en la versión que hiciste este año no alcancé a estar por temas de que ya tenía la agenda comprometida y te había dicho, ¿no? Que guardabas un cubo para la próxima, pero bueno, se presentó todo esto. Mira que me parece muy curioso el tema de la meditación. Fueron entonces en total unas 17 horas que estuviste meditando. Yo el otro día, bueno, el otro día no. 11. En total son 11 porque pues las otras son pues descansos, alimentación, pero en total son 11 al día. Ok, el otro día estaba viendo una entrevista de Joyer y él, no me acuerdo quién estaba entrevistando, pero creo que el man pasó 4 años viviendo ese proceso todos los días de su vida, totalmente desconectado del mundo exterior, ya como tal, con monjes tibetanos, creo que era, bueno, no sé. Y ese retiro, y perdóname, te interrumpo ahí, porque ese retiro es una simulación como, o sea, estamos teniendo la experiencia del monje tibetano. Nosotros vivimos prácticamente como monjes, porque el tema de las comidas, los horarios, cero contacto con el mundo exterior, o sea, es un proceso genial. Qué bacano, qué bacano. Y entonces, después de esa entrevista, yo dije, bueno, ¿qué tal si me pongo el reto de meditar 1 hora, aunque sea? Porque mi meditación como tal siempre han sido 15, 20 minutos, porque a veces hago una meditación guiada, sigo uno mucho que se llama la meditación de 6 fases de Vishen Lakhiani, me parece espectacular y la recomiendo muchísimo. Creo que es la mejor meditación guiada que me he encontrado. Pero otro día me puse el reto de meditar, bueno, no solamente de meditar, o sea, me puse un reto como de 1 mes de fortalecer mi voluntad y dominarme en diferentes facetas de mi vida, tanto a nivel físico como a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Y la parte espiritual era lograr meditar 1 hora ininterrumpida en la misma posición. Y un día que me levanté como a las 4 de la mañana, no tenía sueño y dije, ok, este fue el día, voy a hacer la meditación y empecé a hacer la meditación de 1 hora. Todo iba como muy bien, creo yo, ¿no? O sea, me invento que más o menos como a los 20 minutos que ya estaba yo acostumbrado a meditar cotidianamente, ya empecé a sentir ese proceso, el calambre, la incomodidad del cosquilleo en las piernas, empecé a tener unos pensamientos que yo decía, qué vaina, nunca me había ocurrido eso, pero no pensamientos necesariamente chéveres, sino como, inclusive, llamémoslo así, como ciertas perversiones o perturbaciones emocionales. Yo decía, ¿qué es esta vaina? O sea, y como ese impulso de querer abrir los ojos en ese momento, pero yo decía, cuando terminé de sonar la canción que duraba exactamente, la música de fondo, que duraba exactamente 1 hora, en ese momento abro los ojos. Y me exigí y realmente me obligué a estar en esa misma posición, más o menos como a la mitad, creo yo que iba como a la mitad, que empecé a como este proceso de cansancio y de incomodidad. Ya dije, me entregué, porque me acordé de lo que leí en el libro, y dije, me entregué a la incomodidad. Pero cuando terminé esa meditación fue una carga energética tan impresionante, o sea, no solamente el hecho de saber de que pude cumplir ese reto y de que pude dominarme en muchos aspectos, tanto físicos también, dominar mi voluntad y poder culminar con ese reto, sino también ese subidón de energía. O sea, creo que hace muchísimo tiempo no me levantaba tan eufórico como después de ese momento. Sí, y lo que tú, digamos, y ese proceso que tú describes es como nosotros limpiamos nuestra mente, y eso que nosotros podamos, y por eso nos sentimos con mayor energía, es porque nosotros estamos botando impurezas mentales. O sea, todos esos pensamientos que se le vienen a uno a la cabeza, lo que tú decías, o sea, de pronto esas perversiones y todo eso que de pronto a veces se nos viene a la cabeza, que uno, venga, pero ¿de dónde salió esto? Que uno no tiene ni idea, y que son cosas como que uno a veces como que no entiende. Sí. Entonces, pero todo eso va saliendo, y eso es normal, y eso se llama como un proceso de desintoxicación mental, porque estás botando todas esas impurezas mentales. Y ese proceso de meditación a mí me encanta porque es como de verdad nosotros empezar a vivir mejor. O sea, nos estamos liberando también de programaciones negativas que ni siquiera nos estamos dando cuenta qué es lo que estamos liberando. Pero cuando tú le dices a tu cuerpo y te vas a quedar ahí, y no importa si te duele, si el calambre, si la piquiña, si el no sé qué, esos son puras impurezas mentales que van saliendo, todos esos apegos, esas aversiones, o sea, van saliendo, y tú te vas sanando de todo eso.
Sí, y mira que he notado los cambios, o sea, siento que después de esa meditación fortalecí muchos aspectos en mi vida. Por ejemplo, yo este año me comprometí firmemente a trabajar muy bien mi cuerpo, a ser un hombre vital, lleno de energía, con una buena corporalidad. Y después de esa meditación, creo que el proceso de ejercicio ha sido más intenso, pero lo puedo soportar porque es como que mi mente le está diciendo a mi cuerpo, te está doliendo, no me importa, ahí te vas a quedar y vas a completar la rutina al 100%, independientemente si te está doliendo o no. Inclusive también emocionalmente, o sea, las emociones van y vienen, a veces tenemos emociones que nos encanta sentir, otras veces tenemos emociones que nosotros rechazamos, sea lo que sea que nosotros hagamos, buscamos rechazar muchas veces esas emociones que no nos gustan. Pero cuando después de que hice ese proceso, yo dije, ok, empecé a aceptar primeramente que esas emociones también hacen parte de mí, que no debo rechazarlas, que al contrario debo permitirme fluir con ellas y que las emociones como tal no son negativas ni positivas, simplemente son unas como lo que me permite a mí negociar con la vida. Entonces, a lo mejor yo siento rabia por algo, pues esa rabia también me puede llevar a mí a tomar ciertas acciones y ciertas decisiones que son benéficas para mi vida, ¿sí? No necesariamente actuar con rabia. Entonces me permito sentir esas emociones para que después no se me conviertan en algo, en emociones reactivas que terminen causando quizás algo realmente catastrófico en mi vida, sobre todo a nivel interno. Así es, y no dejarte controlar por tus emociones, no dejarte manipular por eso que estás sintiendo o por lo que de pronto la historia que te estás contando en tu mente, porque eso es lo que también nos pasa. Nos creemos absolutamente todo lo que nuestra mente nos cuenta, porque todavía estamos muy identificados con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Y ahí es donde yo hablo muchísimo acerca de la desidentificación. ¿Cómo nos debemos desidentificar de precisamente esos pensamientos y esas emociones que nos están haciendo tomar decisiones que no nos convienen para nuestra vida? Entonces, empezar a vivir ese proceso, empezar a entender eso, pues requiere de, obviamente, empezar a tener un poco ya de nivel de conciencia y empezar a querer caminar hacia ese lado para poder estar más pleno, más dichoso, más feliz en este plano terrenal. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero hacerte una pregunta y es como que ya como por ir cerrando, que ya llevamos 45 minutos, realmente el tiempo se me fue súper rápido, pero creo que también es importante que hablemos como ya de la parte técnica, por así decirlo, o sea, porque creo que muchas veces nosotros también, o sea, creo que muchos de nosotros entendemos la importancia del por qué debemos de desarrollar la conciencia plena a través de la meditación, porque son dos cosas diferentes. La meditación nos permite a nosotros fortalecer esa conciencia plena y ese vivir de manera presente. Quizás algunas sugerencias que tú nos quieras dar, sobre todo las personas que están iniciando el tema de la meditación. Ya nos diste una que fue concentrarse en la parte de la respiración. Y también te quiero hacer una pregunta, ¿no? Y puntualmente, aunque creo que ya la hemos respondido, pero quiero hacerte la pregunta puntual y es ¿por qué muchas personas sentimos en algún aspecto de nuestra vida que no se nos da meditar? Y al sentir que no se nos da y creo que al encontrar esa respuesta podamos ser más consistentes a la hora de ejercer la práctica. Bueno, empecemos por la última y si más o menos la hemos respondido, y es como tú decir, venga, en el primer intento de cocinar y no se te da el plato que tú quisieras, entonces tú dices, venga, yo no sirvo para cocinar, definitivamente cocinar no es lo mío. O sea, esperar esos resultados perfectos tan solo en la primera sesión o con una clase o con un mes. No, incluso se dice que para tener expertise en algo, tú debes dedicar aproximadamente 10,000 horas o más en ese algo para tú ser experto, ¿sí o no? Sí. Entonces, en lo que sí o sí somos expertos es en la desconcentración, lo que yo te decía ahora. ¿Por qué? Porque llevamos pues 15, 20, 25, 30, 40, 50 años, no sé la edad que tenga la persona que nos esté escuchando en este momento, pero en el caso de nosotros, ¿cuántos años tienes tú? 25. 25, yo tengo 33 y llevamos 25 y 33 años fortaleciendo la desconcentración. Entonces somos unos expertos en desconcentrarnos. Entonces no podemos esperar que en un mes
en una semana, en 2 meses, en 6 meses, nosotros seamos expertos en concentración o en conciencia plena, como es el tema que estamos específicamente compartiendo hoy. No podemos ser expertos. Entonces, la primera recomendación, respondiendo también hay como las dos al mismo tiempo, la primera recomendación es que nos dejemos de apegar a esa historia que nos estamos contando, y es que no somos buenos es que no se nos da bien meditar, es que yo no sirvo para meditar porque es que yo pienso en muchas cosas todo el tiempo. Es que ese es el proceso normal. Todos pasamos por ese proceso. Es entender que ese es el proceso normal y que lo que debes hacer es quedarte ahí sentado sin importar lo que está pasando por tu cabeza en este momento. Y obviamente eso es como el ahorro. Yo no te puedo decir ahorra si nunca has ahorrado dinero. Yo no te puedo decir ahorra a partir de este momento el 50% de tus ingresos. Pues no lo puedes hacer. Tú estás acostumbrado a vivir con el 100%. Yo primero tengo que generar el hábito para después empezar a aumentar esa proporción de ahorro. Lo mismo es en la meditación. Entonces, primero debes generar el hábito. Yo a una persona que no ha meditado antes, yo no lo pongo a meditar 1 hora. Jamás. ¿Por qué? Porque va a haber frustración, o sea, van a haber experiencias negativas dentro de ese proceso. Entonces, lo primero que yo recomiendo es 5 minutos. O sea, mínimo 5 minutos, porque la mente toma aproximadamente 4 minutos y medio en empezar a controlar sus frecuencias vibratorias y en pasar de beta a alfa por lo menos, y a empezar a tocar pues como los niveles de teta, pues que es donde vive el subconsciente, bueno, y muchas cosas, pero mínimo 5 minutos. Mínimo 5 minutos y que primero empiece guiada. Porque también decirle, oiga, sin absolutamente nada, solo enfóquese en su respiración, y tampoco lo va a lograr, pero es entendible. No es decir, yo no sirvo para esto, es completamente entendible. Entonces, las primeras recomendaciones, esas por lo menos meditaciones de 5 minutos, meditación guiada al principio. Yo incluso tengo 3 retos de meditación, 2 de Deepak Chopra en español y 1 que lo tengo colgado en nuestro canal de YouTube de Abundancia y Riqueza Personal. Ahí hay 3 retos de 21 días de meditación para que las personas empiecen a desarrollar ese hábito. Entonces, tan solo ponen la meditación guiada y ahí están durante 20 minutos, la meditación dura entre 15 y 20 minutos y ahí están siendo guiadas en su proceso. Pero es cuestión de coger el hábito y acostumbrarnos a eso. Sí, yo también quiero hacer un aporte en este punto, y es que tú hablaste acerca del desapego, ¿no? También muchas veces no entendemos que como estamos aprendiendo a hacer algo nuevo, también consumimos más energía. Nosotros hacemos la práctica de la meditación por ganar energía también, pero al principio esa práctica en lugar de darnos energía, nos va a consumir energía a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a hacer algo completamente diferente, algo completamente nuevo, que no nuevo a nivel de conocimiento, sino nuevo a nivel de práctica para todo nuestro sistema. Y al salir de nuestra zona cómoda, por así decirlo, vamos a requerir un gran consumo de nuestra energía en todas las facetas, desde la espiritual hasta la física. Entonces puede que al principio no necesariamente terminemos cansados, pero sí a veces terminamos como con esa sensación de no lo que yo estaba buscando, pero aquí es importante que nosotros nos mantengamos incondicionales con el hábito, porque creo que la incondicionalidad, ni siquiera comprometidos con el hábito, o sea, nosotros iniciamos por un deseo, nos mantenemos por un compromiso, pero ese compromiso es basado en que nosotros a lo mejor estamos esperando un resultado que nos guste, que nos agrade, pero cuando nosotros lo hacemos de manera incondicional es cuando ese resultado placentero sale de la ecuación y lo hacemos única y exclusivamente porque entendemos, no porque sabemos, sino porque entendemos de que eso nos va a beneficiar para el resto de nuestro día, y que los resultados no se van a ver en gran magnitud, se van a ir proporcionalmente. A lo mejor no reaccionaste en algo, en un incidente que normalmente te hace reaccionar, o a lo mejor permaneces más calmado durante los momentos de estrés, o a lo mejor en la casa en estos días que compartimos pues con nuestros familiares o con nuestros hijos, las personas que tienen hijos, pues no reaccionamos ante eso, sino que vivimos la vida de una manera más calma y más tranquila y más placentera. Esos son los verdaderos resultados de la meditación. O sea, no se van a ver pues manifestaciones asombrosas, que también, no digo que no,
también, pero no esperemos eso, no lo hagamos esperando esos resultados gigantescos, sino hagámoslo por nuestras sensaciones internas y es ahí donde vamos a encontrar los verdaderos resultados. Eso. Y es ahí donde te vas dando cuenta de que donde tú vas diciendo, oiga, sí, eso sí sirve, porque yo antes reaccionaba a este evento de tal forma y ahora veo que pues puedo ser más paciente. De pronto, tan solo en una discusión con mi pareja o con mi familia, me decían algo e inmediatamente reaccionaba. Ahora me dicen algo y por lo menos me tardo en reaccionar, así sea en unos minutos, pero todavía estoy reaccionando, listo, pero si se está demorando ese proceso de reacción, vas bien. Y esos son los efectos que se empiezan a experimentar de la meditación. Y yo creo que para ir cerrando, Alejo, yo lo que le digo a la gente, si las personas supieran, o sea, o tuvieran conciencia de todos los beneficios que tiene la meditación, tanto físicos como espirituales y como esos resultados, esos efectos que tienen en otras áreas de vida, meditaríamos por interés. Así es. Sí, meditaríamos por interés. Qué buena frase esa. La verdad es que sí. Bueno, David, de pronto te quiero preguntar algún libro que tú recomiendes al respecto de la meditación o que nos ayude quizás a entender un poco de esto. Mira, con respecto al tema específico de conciencia plena y obviamente de la meditación, yo recomiendo mucho El poder de la hora, de Eckhart Tolle. ¿Lo has leído? No lo he leído. Y lo he tenido en mis manos y no me he sentido llamado a leerlo. Y no solo lo recomiendo como lectura, sino que lo recomiendo también como audio, porque el libro está escrito en forma de preguntas y respuestas. Cuando tú lo escuchas, sientes como si Eckhart Tolle prácticamente te estuviera hablando al oído y tú eres el que le está haciendo las preguntas a él. Entonces es un proceso muy chévere que te puede ayudar en ese desarrollo de la conciencia plena. Me gusta. Voy a buscarlo, voy a leerlo, ahora sí, porque me lo han recomendado muchísimo. Yo recomiendo mucho para las personas que digamos que no tienen ese hábito, ni siquiera han tenido la iniciativa de tomar el hábito, pero quieren experimentarlo. Un libro que se llama El Mindfulness es mejor que el chocolate. Es un libro que me gustó muchísimo para iniciar. Me gustó muchísimo en el tema para aprender como las primeras prácticas, como dar esos primeros pasos. Me gusta muchísimo. Ok, no lo he leído, no lo conocía, pero sí, definitivamente lo importante es empezar a generar conciencia de la importancia de ese hábito y igualmente, o sea, si hay personas que no, yo no conecto, no me gusta o lo probé una vez y no me gustó, o sea, está bien, es dejar también que el proceso de cada uno se vaya dando y todos vamos viviendo una experiencia diferente. Sí, total, el tema de la meditación no debe ser impuesta, o sea, debe ser realmente con una iniciativa de querer hacerlo, de no saber lo que va a encontrar, pero al menos querer descubrir ciertas cosas o experimentar, ¿no? No debe ser como que yo a lo mejor tengo que imponérselo a mi pareja o a mis hijos, o sea, no debe ser algo realmente por propia voluntad. Y tú mencionaste el proceso, ¿no? Y yo creo que si algo debemos hacer nosotros es respetar como tal nuestro propio proceso también de meditación y de lo que estaba diciendo ahorita, entender que no todo se va a ver de la noche a la mañana, que a veces tenemos resultados que no creímos que fueran a llegar demasiado rápido y llegaron, pero toda la vida es un proceso, todo en la vida es un proceso y yo lo hablo mucho acerca de la lectura y lo que tú mencionaste ahorita acerca de la cena. Nosotros no podemos pretender de que si no tenemos el hábito de la lectura, decirnos que nos vamos a leer un libro en una semana es una completa mentira, porque cuando nos ponemos esos estándares demasiado altos para nuestro estándar actual, nos ponemos esos retos demasiado altos, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar destruyendo posiblemente nuestra autoestima, dañando inclusive el mismo gusto por la práctica como tal, diciéndonos inconscientemente acerca de que nosotros no podemos cumplir ciertos retos, no, o sea, vayamos paso a paso, o sea, escalón por escalón, empecemos con una página, después 10 páginas, después un capítulo por día, empecemos con 5 minutos, como lo decías tú, después 10, después 20, pues ya cuando te sientas más listo y como que los 20 minutos no te dan lo que tú estás buscando, pues experimenta una hora también y así, y después vas y haces el retiro que hizo David, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces entender que todo es un proceso.
Así es, así es. El proceso de cada uno es independiente y no podemos nosotros interferir el proceso ahí de nadie. Ujú. Bueno, así es. Bueno, David, no sé si quieras darnos alguna última recomendación o sugerencia. Bueno, no, Alejo, más que todo es que se motiven a consultar un poco, a leer un poco acerca del tema. No es decirle vaya, medite o de una vez, no, sino que si te genera alguna duda, bueno, la persona que esté escuchando este en vivo, si les genera alguna duda con respecto a lo que es la meditación, cómo debería ser un proceso correcto de meditación, lo pueden consultar. Siempre incentivamos a las personas que no nos crean lo que nosotros le compartimos, sino que vayan y verifiquen, vayan y consulten y prueben por ellos mismos los resultados. Y definitivamente nosotros estamos aquí también para ayudarles en el proceso, las personas que quieran de pronto vivir un acompañamiento personalizado en eso. Sí, sí, total. De eso, justamente eso les iba a decir para las personas que están viendo en este momento y las que van a ver en unas próximas horas esa transmisión. Sigan la cuenta de David, de David y también la cuenta de Metacer. Creo que en la cuenta de Metacer es donde más información al respecto. Creo que la cuenta de David es personal, ¿cierto? Sí, Es más correcto. personal. Entonces la cuenta de Metacer, donde él constantemente está publicando no solamente información a nivel de la meditación, sino como le decía también información financiera, y que me parece también es importante combinar estos dos aspectos. Al final todos queremos eso, todos queremos la tranquilidad, pero también queremos el cómo disfrutamos la vida. O sea, todos queremos un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, David, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, por compartirnos esas experiencias que has tenido. De verdad que me voy con muchísimos aprendizajes, así que mil y mil gracias. No, a ti, Alejo, por la invitación. Muchas gracias y cualquier cosa, ya sabes que aquí estamos para compartir información con la gente. Vale, mil y mil gracias a todos ustedes. Recuerden que si sienten que esta información puede ser relevante para otra persona, no duden en compartirla. Va a estar dentro de las próximas 24 horas.